favor. Creo que ya no le... Gracias. Igual, si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono, hacer uso de la voz o nos puede escribir en el chat. Gracias. Vale, gracias. Entonces, estábamos hablando de este tema que es el derecho a ser buscado y a ser identificado. Hay un registro, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que nos brinda ciertas cifras y nos dice que en México a la fecha hay aproximadamente 90,000 personas desaparecidas y no localizadas, según los datos que tiene este registro. Entonces, hay diagnósticos que se han elaborado en los últimos años en colaboración de distintas secretarías, como la Secretaría de Gobernación y también en colaboración con la Fiscalía General de la República, quienes arrojan y nos dicen que existen al menos 38,000 cuerpos que no han sido identificados y de acuerdo con registros oficiales de estas mismas dependencias, que en cifras que se pueden determinar entre diciembre de 2018 y junio del 2021 se identificaron aproximadamente 1,700 fosas clandestinas, de las que pues se calcula la recuperación de más de 3,000 cuerpos. Entonces, esto es importante en el sentido de que son muchas las personas, muchas las víctimas que no han logrado ser identificadas por, pues en muchas ocasiones, por motivo de que no se llevó a cabo una buena estrategia de búsqueda y de salvamento, ya sea mientras seguían con vida o al momento de haber fallecido, pero bueno, es muy importante porque hay que mencionar que pueden ser muchas las razones que dificulten que las personas sean identificadas y que puedan regresar con sus familias, ¿no? Obviamente una de las más importantes, como se menciona aquí, es la homologación en las prácticas forenses y el intercambio internacional entre distintos organismos de información, eh, pues a distintos niveles, ¿no? Bueno, otra de las razones, y también muy importante, se relaciona con la imposibilidad que llegan a tener los familiares para en cierto momento poder acceder y hacer parte del proceso de una búsqueda y de una identificación de las personas a las que tienen desaparecidas. Entonces, ya sea porque las instituciones que están a cargo no los incluyen dentro del proceso o porque en el caso de, por ejemplo, el fenómeno migratorio, que vemos mucho actualmente, no existe un mecanismo que permita transmitir la información que los familiares brindan de la persona que está desaparecida al país en el que se supone que se encuentra esta persona. Entonces, encontramos con ello muchas limitantes pues, para llevar a cabo todo este proceso. Y también es importante mencionar que, por ejemplo, bueno, cada año se realiza un encuentro nacional de servicios médicos forenses que está convocado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en este tienen el objetivo de analizar ciertos avances y pendientes que cada año se actualizan y se realizan en materia de identificación forense. Entonces a este acuden un aproximado de 180 especialistas en muchísimas áreas, en medicina legal, en servicios periciales, en investigación, búsqueda de personas de todo el país. Y pues en este espacio lo que se habla y lo que se trata es la necesidad de homologar las prácticas forenses y las prácticas de identificación, ¿no? A través de, pues, aprobar ciertos protocolos, aprobar manuales, técnicas, maniobras en materia de, pues, todos los ámbitos que puedan apoyar a la identificación, como la arqueología, la antropología, odontología, la necropsia médico-legal. Eh, entonces, pues obviamente se busca que se pueda implementar una ley que evidentemente es necesario, o por las cifras que acabamos de ver, es obvio que es necesario poder cuidar y fortalecer todas estas técnicas
para pues poder ofrecer un mejor y una más pronta respuesta a todos los familiares de las personas que están desaparecidas. Pero, bueno, hay que decir que en México actualmente no existe una ley nacional, lamentablemente no contamos con una ley nacional que responda a esta temática sobre el derecho a ser identificado, a ser buscado, a ser rescatado. Sin embargo, pues existen algunas normativas, podremos decir locales, que sientan un ejemplo de hacia dónde se quiere llegar, hacia dónde se busca llegar y lo que se quiere alcanzar, como en el caso de Coahuila. Coahuila tiene algunas leyes que contemplan el derecho el derecho a la identidad y el derecho a la plena identificación de las personas fallecidas. Entonces, esto es como un punto del que todos deberíamos partir para poder implementarlo en el resto de la República. Y bueno, en resumen, la identificación, hablando de los desastres, es muy importante. Si nosotros hablamos de desastres, pues vamos a encontrar bueno, vamos a tener todas estas modificaciones a nivel social, modificaciones a nivel climático, económico, que pues está dado muchas veces por fenómenos naturales y muchas veces por eventos sociales ocasionados pues por la mano del hombre, ¿no? Y al ser en muchas ocasiones eventos masivos, pueden resultar en la pérdida, en la desaparición de muchas personas. Eh, ok, entonces es necesario hablar de el sentido de orientación. Em, bueno, hay que decir que la orientación es la acción de ubicarse y de poder reconocer un espacio circundante, es decir, una orientación espacial, tener una orientación del lugar en donde estamos y poder situarnos también en el tiempo. La orientación nos habla del lugar y del tiempo, entonces tenemos la orientación espacial y la orientación temporal. Em, bueno, algo interesante es que la palabra orientación proviene de la palabra oriente, que es el punto cardinal este, que es por donde sale el sol. Y bueno, prácticamente todas las personas poseemos la capacidad para construir, para almacenar un mapa, pues un mapa cognitivo, que es como una representación que nosotros mismos hacemos de nuestro mundo exterior. Entonces, pues este mapa cognitivo lo vamos a tener en la mente y nos va a ayudar, nos va a permitir conocer la ubicación actual que tenemos en relación a lugares familiares, nos va a ayudar a calcular las rutas más adecuadas que nosotros podemos utilizar para desplazarnos desde puntos específicos hasta, pues, no sé, cualquier destino establecido. También, por ejemplo, para terminar una ruta, la mayoría de las personas pues usamos puntos de referencia, usamos una estimación de la distancia, ¿no? Voy a tal lugar, ya sé que me hago 15 minutos, entonces estimamos distancia y tiempo, utilizamos un sentido de orientación que está muy vinculado a puntos de referencia que ya conocemos, ¿ok? Entonces, estar perdido nos dice que en el sentido más estricto va a englobar dos circunstancias. La primera es que la persona no pueda determinar su ubicación actual y la otra es que no tiene medios o métodos efectivos para reorientarse. Bueno, esta es una definición de dos partes que va a involucrar tanto una confusión con respecto a una posición geográfica como una incapacidad para volver a orientarnos por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, y por consiguiente es posible, y de hecho es algo muy común, que alguien tenga un conocimiento poco exacto de su ubicación y que sin embargo no se encuentre totalmente perdido. Por ejemplo, los pescadores, los cazadores, muchas veces se desorientan en el lugar donde estén llevando a cabo sus actividades de trabajo, pero la mayoría tiene algún tipo de plan o algún tipo de estrategia para poder encontrar la manera de salir de esta situación. Entonces, a pesar de que no saben dónde están, pues no se consideran perdidos, ¿no?
para hablar de estar perdido, ¿no? Pues hay que mencionar muchas cosas. Ok, respecto a factores que influyen en las posibilidades de orientación, vamos a encontrar que hay algunos estudios que apoyan la conclusión de que, por ejemplo, muchos niños menores de entre 7, 9 años, tengan, por ejemplo, dificultades para construir algún mapa cognitivo que sea útil en el entorno en el que están. Y esto para ellos es un factor que influye en su posibilidad para orientarse, como aquí lo dice, uno de ellos es la edad, ¿vale? Y depende totalmente de un desarrollo cerebral y cognitivo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, aunque a esta edad haya niños que puedan recordar imágenes de un terreno circundante, estas pueden tener pues poco parecido a a un mundo real, ¿no? Y esto es necesario mencionarlo porque los niños suelen ser los primeros que se pierden, que pierden el sentido de orientación ante un desastre, ¿ok? Esto sumado pues a ciertos factores estresantes, ¿no? El miedo, la ansiedad, la angustia, por ejemplo, hablando de algún sismo, algún huracán, alertas por actividad volcánica, pues solemos ver mucho pánico en todas las personas. Entonces, todos estos factores sumados a algún otro resultan en que la persona pues pueda perder la orientación. Y tenemos aquí varios ejemplos: la capacidad general de orientación, la edad, la falta de atención, falta de puntos de referencia, la oscuridad, fatiga, agotamiento, alta excitación emocional, el miedo, como lo estaba mencionando, la topografía, condiciones meteorológicas, ¿qué más? Enfermedades o algún trastorno, ¿no? Hablando de trastornos, pues, bueno, enfermedades o trastornos, pues puede haber muchísimo. Podemos hablar de algún estado de hiperglucemia, hipoglucemia, hipotermia, hipertermia. Bueno, un punto muy importante que voy a hablar más adelante, la demencia, por ejemplo, también el Alzheimer, enfermedades mentales, alguna discapacidad mental, trastornos, no sé, como el autismo, pues son muchos factores, ¿bien? Entonces, ok, ahora tenemos, bueno, hay que hablar también de la neurociencia, de mecanismos neurofisiológicos eh, que encontramos pues, en la orientación. La orientación y la exploración en espacios nuevos o en espacios desconocidos siempre va a ser una de las facultades cognitivas que nosotros usamos más comúnmente. Y esta la usamos para poder orientarnos en lugares, como ya mencionamos, que conocemos, como nuestra casa, nuestra colonia, para ir al trabajo, para conducir en el coche. Y también dependemos de esta orientación cuando viajamos a lugares nuevos, viajamos a lugares que no conocemos, posiblemente en alguna ocasión todos hemos sido víctimas pues, de un descuido en la orientación o en o en la orientación incluso de algún compañero, ¿no? Que, no sé, lo perdemos dando a lo mejor malas indicaciones o lo obligamos a dar vueltas a un lugar o a una ruta que no era la adecuada. Pero bueno, hay que decir que la orientación al final del día es un producto de la actividad neuronal en ciertas regiones pues específicas. Y es por ello que hay que hablar, por ejemplo, de el hipocampo. El hipocampo evolutivamente es una estructura muy antigua del cerebro y forma parte de una región que se llama arquicorteza. Son estructuras que filogenéticamente son las más antiguas en nuestra especie, fueron de las primeras en desarrollarse y anatómicamente forma parte del sistema límbico y en este se encuentran pues muchas estructuras importantes. Entonces, en el sistema límbico se considera que
Hay un sustrato morfológico de la memoria, de las emociones, muy importante para el aprendizaje, para la motivación, y justamente el hipocampo es una estructura muy necesaria para poder consolidar la memoria, una memoria que se llama memoria declarativa, que podemos dividir en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica son todos los recuerdos con contenido en forma de episodios acerca de nuestras vivencias, y la memoria semántica va a ser la que obtenemos o la que percibimos como conocimientos del mundo y del lenguaje, del habla y demás. Entonces, bueno, el hipocampo es el tamaño del hipocampo es posterior, entonces aumenta en personas que desarrollan mecanismos de orientación espacial muy complejos. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que en conductores de taxi en muchos países, pues tienen un hipocampo más activo y mucho más desarrollado, ¿no? Hay actualmente técnicas de neuroimagen que se pueden aplicar al cerebro y que muestran justamente cómo estas personas tienen un hipocampo más activo cuando se están orientando correctamente, cuando están pensando en una ubicación, en alguna ruta, por ejemplo. Y pues esto es muy interesante porque existen pruebas de que el hipocampo desempeña un papel muy importante en la actividad de encontrar atajos, de encontrar rutas entre lugares que ya conocemos o incluso entre lugares que desconocemos. Por ejemplo, bueno, hablábamos de estos taxistas que hacen un trabajo impresionante porque tienen que aprenderse un número increíble de lugares, de rutas, tienen que conocer muchos puntos de una ciudad y entonces, pues, pues justamente encontramos que una parte del hipocampo en personas que desarrollan estas actividades, pues es más grande, ¿no? Y es más activa y, y pues bueno, eso respecto al hipocampo. También vamos a hablar del mapa cognitivo. ¿Ok? En el mapa cognitivo ha habido descubrimientos que dejan impresionados a mucha gente porque consideraban que el hipocampo, como una estructura de aprendizaje declarativo, era también capaz de codificar información espacial. Pero esto a su vez dio lugar a una hipótesis y se empezó a creer que el mapa cognitivo postulaba una representación del entorno que se genera en el hipocampo. Entonces, al igual que el cerebro, el mapa cognitivo puede generar mapas de modalidades sensoriales, como por ejemplo la codificación de señales visuales, señales auditivas, señales somatosensoriales. Y es válido pensar que el hipocampo, como una estructura, puede generar ciertos mapas de un entorno y puede garantizar nuestra orientación dentro de ellos. Es decir, por su cuenta puede generar campos que nos sirvan y que nos ayuden a orientarnos, ¿vale? Ok, también encontramos las células de red. Y de las células de red, bueno, en un principio se pensaba que la navegación espacial dependía únicamente del hipocampo, posteriormente del hipocampo en conjunto con el mapa cognitivo que éste generaba, pero posteriormente se llegó al descubrimiento de que ciertas estructuras que estaban en zonas adyacentes, como el córtex entorrinal, también formaban parte de este sistema que permitía procesar la orientación. Y hay estudios que demostraron la participación de áreas ventrales y dorsales en este córtex, en donde los resultados, que bueno, de hecho se esperaba encontrar resultados que llevaran, que dijeran que se aumentaba un área en donde se registra el córtex entorrinal, pero se llevaron con la sorpresa de que entre ciertos grupos de neuronas que se activan en función del espacio que ocupa el animal, existen zonas que aparentemente
son silenciosas, es decir, que no están activadas, no están trabajando, o al menos no en el momento en que fueron estudiadas. Pero cuando se unían virtualmente, las regiones que sí mostraban una activación, pues observaban patrones mencionan que en forma de hexágonos o incluso en forma de triángulos, y llamaron a estas neuronas de este córtex células red por la forma que tenían. Bueno, entonces al descubrir estas células, pues se vio una posibilidad muy grande de poder resolver el interrogante de cómo es que se forman las células otro tipo de células a las que les llaman células de lugar. Bien, entonces teniendo las células de lugar muchas conexiones con las mismas células de red, pues podemos pensar que se forman unas a través de otras y bueno, sin embargo, las cosas pues no siempre son así como tan claras, ¿no? Hay evidencia experimental que no ha logrado confirmar esta hipótesis, porque como mencionaba, al final es una hipótesis, pero sí encontramos ciertas células que están únicamente en puntos determinados de este espacio y que funcionan de esa manera. Realmente comprender cómo es que funciona un sistema de células, pues puede resultar un poquito complicado, pero hay incluso científicos y neurólogos que lo asemejan a una antena de telefonía. Y pues de la misma forma en la que se triangula la posición de un teléfono móvil, gracias a información que se recibe entre antenas cercanas, de igual forma, las células de rejilla pueden ser capaces de establecer ciertos mapas de coordenadas que además son independientes de cierto contexto, ¿no? Entonces podemos decir que eh, la combinación que se logra entre neuronas de lugar, que justamente son las que nos permiten generar un mapa cognitivo, y las de red, nos lleva a la creación de un sistema de coordenadas y nos permite a nosotros, el ser humano, como animal, formar ciertos mapas espaciales en el entorno. O sea, está padrísimo porque es como tener un GPS en el cerebro, ¿no? Entonces, está genial. Bueno, también tenemos la memoria declarativa, que, que es otro mecanismo de orientación. Eh, Esta memoria declarativa, eh, bueno, tenemos que decir que primero tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, que reconciliamos la memoria declarativa con una navegación en el hipocampo? Por ejemplo, ¿cómo influyen nuestros recuerdos en estos mapas? O preguntarnos en cierto momento, podría ser que nuestros recuerdos se formen a partir pues, de estos mapas, y nosotros, para poder responder todas estas preguntas, tenemos que pensar un poquito más allá, ¿no? Adentrarnos, podemos incluso retroceder y buscar algunos estudios que apuntan que las mismas células que codifican el espacio, de las que ya hablamos, también codifican el tiempo. Entonces, es como se le ha conocido incluso a unas células del tiempo, que, que se dice que codifican la percepción que nosotros tenemos de cómo transcurre el tiempo en nuestro espacio. Y lo sorprendente de todo esto es que cada vez hay más evidencia que soporta la idea de que las células del lugar son las mismas que las células de tiempo, ¿no? Es como que todas las células están relacionadas entre sí y es como nos permiten crear un GPS, ¿no? Entonces, las mismas neuronas, dentro de estos impulsos, son capaces de codificar un espacio y el tiempo, y la relación de codificar estos dos ámbitos, estos dos aspectos, pues tiene una importancia muy grande en la memoria, y hasta cierto punto siguen siendo un misterio, pero es un hecho que entre ellas nos permiten poder llevar a cabo una importante y una muy buena orientación. Bien. Ok, ahora vamos a hablar, voy a conectar mi computadora.
Vamos a hablar de puntos de decisión. Cuando cuando nos desplazamos de un lugar a otro por un recorrido que resulta desconocido para nosotros o que no conocemos bien, muchos de los errores de navegación se producen en los llamados puntos de decisión. Bueno, un punto de decisión que nos menciona aquí es un lugar en donde una persona desaparecida podría haber cometido un error durante su navegación. Entonces, como resultado de este error, pudo, pues, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pudo haberse, por ejemplo, desviado de su trayectoria o desorientarse y perderse completamente. Y es aquí entonces cuando encontramos que el error puede ser activo o puede ser pasivo. Por ejemplo, un error activo es cuando un sujeto llega a un cruce, ¿no? Llega a un cruce de camino y para decidir cuál es la manera correcta de continuar su trayecto o cuál es la manera o el camino ideal, saca un mapa, lo lee al revés y se dirige a una dirección a la que no tenía que ir. Ese es un error activo, ¿vale? Pero, por el contrario, un ejemplo de error pasivo es cuando, digamos, alguien que fue a una excursión se pierde por tomar, digamos, una dirección que estaba incorrecta en algún sendero y pues no fue consciente en absoluto de lo que pasó en la intersección entre senderos, ¿no? Ese es un error pasivo. Y de hecho, a un cruce de caminos es como un clásico punto de decisión en el que las personas suelen cometer errores que pueden ser conscientes o que pueden ser inconscientes, porque como puedes equivocarte sin haberlo pensado, puedes conscientemente tomar la decisión de ir por un lugar erróneo, ¿no? Entonces, con ello mi presentación me dejó de aparecer. Creo que sí. ¿Sí? ¿Sí me pueden decir si me escuchan? Se le escucha perfecto y se ve perfecto. Ay, gracias, maestra. Es que Sí. como que se me apagó la pantalla. Gracias, No, se escucha perfecto. gracias. Bueno, y pues ejemplos de puntos de decisión hay muchos, ¿no? Decíamos un cruce entre senderos, puede ser, por ejemplo, un punto en el que se tiene que abandonar un lugar porque el recorrido a lo mejor ya no es lo suficientemente ancho, puede ser un cambio brusco de dirección, cambios en el terreno, pueden ser cambios por la altitud, cruces porque hay agua. Estos obstáculos o estos puntos de decisión los llegamos a encontrar cuando una persona está tratando de huir de algo que resulta un peligro para ella o para él, ¿no? Por ejemplo, hablando de desastres, en una estructura que está colapsando durante un sismo, pues evidentemente una reacción natural va a ser buscar un lugar más seguro, ¿no? Entonces, muchas veces el tratar de huir, el tratar de salir, el tratar de escapar, nos va a llevar a encontrarnos con muchos de estos puntos de decisión, ¿no? De igual manera pueden ser algún cruce que no esté bien señalizado, algún cruce que no tenga de plano ningún tipo de señalación. Entonces, pues son muchas las posibilidades que podemos encontrar respecto a estos puntos de decisión. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de estrategias para poder reorientarse. Ay, aquí está. Ok. Entonces, tenemos que vamos a tener muchas estrategias que permitan que una persona reencuentre el camino en el que se encontraba, ¿no? Ya, no, bueno, vamos a dejar un poquito el lado de funcionar como rescatista o de funcionar como quiero salvar a alguien de este estado en el que se encuentra, sino que me voy a ir un poquito a acciones que puede tomar la misma persona
como estrategias para poder reorientarse por su cuenta y por por sus propios medios, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es el desplazarse al azar. Esta estrategia es normalmente muy confundida, por lo general, porque estamos presentando en este momento una alta excitación emocional o como habíamos platicado, pues altos niveles de estrés, ¿no? Entonces, la persona perdida se desplaza al azar y sigue un camino que resulta de menor resistencia, por así decirlo, en el que no tiene un propósito, o al menos no tiene un propósito aparente, aparte de encontrar algo o algún lugar que le parezca familiar o que hasta cierto punto o en cierta medida le parezca seguro. Entonces, aunque hay muchas personas que se pierden por desplazarse al azar durante una reacción inicial, pues la mayoría o lo ideal sería que se calmaran, ¿no? Y aplican un método más efectivo. Bien, entonces solamente algunas personas cuando están perdidas, como por ejemplo niños más pequeños, niños en edad escolar, continúan moviéndose de forma al azar, de forma aleatoria, mientras están perdidos. Y la mayoría de estos sujetos pues muestran una intención más en su intento de salir de la situación, ¿no? Es una estrategia normalmente mm, pues sí, habitual más en personas de edad escolar, ¿no? Es como algo natural desplazarse al azar. También desplazarse por una ruta es otra estrategia, esta se le conoce como route traveling. Y en este caso, pues la persona que está perdida decide desplazarse por algún camino, por algún sendero, por alguna calle, seguir algo que le parezca familiar, si está tal vez en un lugar abierto, seguir a lo mejor un cauce de agua o seguir algún señalamiento. Entonces, la ruta para esta persona es desconocida y aunque parece estar siguiendo algo, en realidad, eh, pues no tiene un conocimiento claro respecto a la dirección que está siguiendo y al camino que está tomando en ese momento. Pero, pues esta persona espera que eventualmente se pueda encontrar con algo familiar, con algo seguro, con algo conocido, pero pues eso en el mejor de los casos, ¿no? O sea, en un caso ideal sí sucede. Sin embargo, cuando esto falla, como suele ocurrir a menudo, rara vez se invierte la dirección a la ruta para ir en otro sentido. Entonces, si el camino termina, por ejemplo, pues puede volver a desplazarse al azar, posteriormente desplazarse de nuevo en ruta, y a veces eso se le conoce como el trail running, y es un método para reorientarse, pero no es muy efectivo y en realidad se muestra en mayor frecuencia en niños, pues nuevamente de edad escolar, justamente porque no hay un buen desarrollo pues de esto que estábamos hablando antes, ¿no? Un mapa cognitivo que me permita ubicarme en espacio y tiempo. Otra estrategia es desplazarse en una dirección. Desplazarse en una dirección es sencillamente tener certeza y tener seguridad de que se va en una dirección y en sentido correcto. Es dirección y sentido correcto, son ambos. Entonces la persona perdida camina a menudo por un lugar, tal vez ignorando ciertos senderos, ciertos caminos, ignorando calles, ignorando vías, y esto pues lo puede llevar, como lo puede llevar a un lugar ideal, lo puede llevar también a una dirección equivocada. Entonces, como mencionaba, esta persona va a cruzar y va a atravesar con lo que se encuentre, ¿no? Alguna vía de ferrocarril, alguna línea eléctrica, va a atravesar alguna carretera que tal vez que no esté adaptada para el cruce peatonal, va a atravesar, en el caso de que haya habido alguna, por ejemplo, alguna manifestación, pues va a atravesar
las, no sé, la acumulación de varias personas, va a atravesar, pues, lo que se le encuentra enfrente, ¿no? Y de momento puede parecer una buena estrategia, pero desafortunadamente a menudo termina situándolo en una parte, pues, que no va a conocer o llevándolo a un lugar, a un punto que va a ser imposible para esta persona, pues, atravesar, ¿no? Entonces, sí es una estrategia, por ejemplo, que se usa como entre cazadores que se encuentran al aire libre y pueden como sobreexplotar esta habilidad, ¿no? Pero realmente como una estrategia para orientarnos en un ambiente urbano, no funciona mucho. Otro es el muestreo de ruta. El muestreo de ruta es cuando una persona usa una intersección de dos calles, por ejemplo, como una base y entonces se desplaza una cierta distancia por uno de los caminos en busca de, pues, algo que le resulte familiar. Y después de muestrear esta ruta, la persona vuelve a la intersección y prueba otro camino y luego se regresa y prueba otro camino, ¿no? Es como ir de una esquina a todas las calles que da esta esquina. Y puede tener varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es que puede repetir el procedimiento de muestreo muchísimas veces y desplazarse cada vez más lejos. También algo que puede pasar es que puede seguir escogiendo el camino que le parezca más probable hasta que llegue a una intersección que le resulte más familiar, en donde puede repetir esta estrategia o puede decidir intentar esta estrategia, ¿no? Hay registros de adultos jóvenes y de adolescentes que informan pues haber intentado este método de orientación y que mencionen que es eficaz cuando se combina con alguna otra estrategia, como me parece que era retroceder. Ahorita hablamos de retroceder también. Tenemos el muestreo de dirección. Este es muy similar al muestreo de ruta, pero en este la persona perdida no va a tener, digamos, no va a tener la ventaja de que está proporcionada por una intersección, ¿no? No va a tener como la esquina en donde se unen las dos calles. En esta, el sujeto perdido va a seleccionar un punto de referencia que para él sea identificable y que pueda ser considerado como una base, por ejemplo, un árbol, alguna estructura, si hubo, no sé, alguna riña y quiere usar como referencia el punto en donde eso ocurrió, si hay algún lugar que se está incendiando, también lo usa como punto de referencia, ¿no? Entonces busca algo que le ayude a orientarse y trata de mantenerse siempre en vista de esa base, ¿no? O sea, se mueva a donde se mueva, va a querer tenerlo en su objetivo. Entonces, cuando está a punto de perder de vista la base que esta persona que está perdida le asignó, se regresa a ella y muestrea otra dirección. Se va nada más por otro lado sin perder de vista este objeto o este lugar que ya determinó, que ya ubicó, ¿no? Y repite el proceso en varias direcciones hasta que, pues, encuentra una ruta que conoce, en el mejor de los casos. Em, Ok, tenemos otra estrategia para reorientarnos que es la mejora de la visión. En este caso, en la mejora de la visión, la persona que está perdida es incapaz de encontrar algo que le resulte familiar durante el desplazamiento en el que está, ¿no? Por ejemplo, si hubo alguna manifestación y se lanzaron bombas de humo, ¿no? Si a la persona le lanzaron gas pimienta, ¿no? Pues la persona perdida no se va a encontrar como en la mejor disposición para encontrar puntos de referencia porque evidentemente la vista que tiene en este momento pues no es la mejor. Entonces, mejorar la visión se refiere justamente a eso, ¿no? Bueno, ese en el caso de un tipo de desastre, ¿no?
pero realmente pueden ser muchos, o sea, como que te obstaculice la vegetación porque sea muy densa, porque, por ejemplo, hay un árbol que está obstaculizando tu visión. Entonces, en este caso, pues la mejor opción o lo ideal, pues sería movernos a un lugar que sea más alto de donde estamos para, pues, ganar elevación y entonces tenemos como mayor cobertura, ¿no? Del lugar en el que estamos. Eh, ok. Ah, bueno, aquí está la otra estrategia que les mencionaba, que se puede combinar, por ejemplo, la de retroceder. En este caso, después de que la persona que está perdida se da la vuelta, puede invertir el recorrido en el que está e intentar seguir con una ruta exacta de regreso al lugar en el que se encontraba en principio. Puede ser un método que funcione, pero sí requiere y sí necesita como mucha habilidad y mucha paciencia, que normalmente no suele darse porque por desgracia, cuando una persona está perdida, pues no tiene un adecuado sentido de su dirección de desplazamiento, porque pues no tiene como una buena razón en ese momento. Puede incluso que su estado de conciencia se encuentre hasta cierto punto alterado. Entonces, puede que piense que es una pérdida de tiempo, puede que piense que no es capaz para orientarse, que se sienta perdida, que comience a sentir miedo. Entonces, también son factores que detienen esta estrategia, ¿no? Y si una persona se confunde en una ruta que tiene, digamos, entre calles que están numeradas, pues puede retroceder y entre cada intersección emplear la técnica de la que habíamos hablado antes, que es la de muestreo de ruta, para intentar, pues, determinar cuál es la ruta correcta, ¿no? Entonces, así ir haciendo, como formando un mapa, pues, nada más cognitivo, y así intentar ubicarse. También está la sabiduría popular. Bueno, la sabiduría popular nos dice que es un intento de orientando siguiendo, ¿cómo decirlo?, dichos sobre cómo encontrar cierto camino que nos pueda sacar de una forma segura del lugar en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, esto es algo que se puede usar entre personas que se conocen en contingentes, ¿no? Y que tienen claves entre ellas para hacer mención de alguna calle, para hacer mención de algún punto seguro, para referirse a señalizaciones, ¿ok? En realidad, este tipo de estrategia, la sabiduría popular, pues era algo que se utiliza en campamentos, ¿no? Por ejemplo, y son dichos como que, pues la corriente de agua te va a llevar a tal lado, ¿no? Pero llevado a un contexto de desastre y llevado a un ámbito urbano, pues podemos referirlo así, como sí dichos que que te van a ubicar, pero no se refiere meramente a algo que provenga de la naturaleza, ¿no? Eh, También está la opción de quedarse quieto. En la opción de quedarse quieto, pues tenemos hay, por ejemplo, algunos programas preventivos de seguridad que nos dicen que, que nos hablan de la importancia de quedarnos quietos en el lugar en el que estamos cuando nos perdemos. Y esto sí se puede considerar pues una buena opción, aunque sea pasiva, sigue siendo una estrategia de reorientación, siempre y cuando la persona que está perdida pueda esperar razonablemente que se organice o que se haga, que se busque pues una estrategia de salvamento a nombre de esta persona, ¿no? Que sea en en un futuro muy próximo. No, o sea, la persona no puede esperar eternamente. Lamentablemente, muy poca gente aplica este método para salir de un lugar en el que se encuentra perdida
y pues transcurrido cierto tiempo y después de haber tenido una posición estacionaria, que normalmente suele ser después de las primeras 24 horas, pues ya se encuentran fatigadas, ya se encuentran dormidas, se encuentran inconscientes, en muchas ocasiones lamentablemente también se les encuentra muertas. eh, y pues bueno, de hecho, se han revisado muchos informes de personas que se han perdido y se han contabilizado muy pocos casos de personas que intencionalmente se quedan en un solo lugar para que los buscadores los encuentren y pues esto sucede de manera efectiva, ¿no? Suelen ser muy pocos los casos. Hubo un caso, por ejemplo, de, este, de un chico de 11 años de edad que recibió una capacitación de un programa preventivo que se llama Abraza un árbol en su escuela y lo recibió es una noticia de Nueva Escocia. Entonces este niño recibe este programa y recibe esta capacitación, este curso y al día siguiente se pierde y justamente siguiendo las técnicas que le habían enseñado, pues al día siguiente lo encontraron, ¿no? Y como lo hizo, pues nada más quedándose quieto. Entonces esa fue como la estrategia que utilizó. Bueno, otra estrategia es no hacer algo. Eh, bueno, esta estrategia, hay incluso un libro que se llama Lost Person Behavior. Y si bien no es una estrategia para poder ser encontrados, hay bases de datos que colaboran entre sí y que enumeran a esta estrategia pues como una buena opción, porque en cierto sentido se le puede considerar em, se le puede considerar como una acción, ¿no? No siempre el no hacer algo es precisamente no estar buscando una opción para sobrevivir, ¿no? Eh, Ok, bueno, eso respecto a estrategias para reorientarse. Ok. Bueno, tenemos también estrategias y técnicas de búsqueda. Bueno, nos dice que se hace referencia a estrategias pasivas en el sentido de que los recursos no hacen una búsqueda activa en el terreno, sino que es el sujeto el que se desplaza hacia los recursos. Por el contrario, se habla de estrategias activas cuando se desarrolla una búsqueda activa por parte de los recursos en el terreno. Bueno, hay que saber que en una primera clasificación dentro de las estrategias de búsqueda se acostumbra a diferenciar entre estrategias pasivas y estrategias activas. Entonces se hace referencia a las estrategias pasivas en el sentido de que los recursos no hacen una búsqueda activa en el terreno, sino que es el sujeto el que se desplaza hacia los recursos, ya sea en sentido figurado como por ejemplo en caso de que una estrategia en sentido de investigación o en sentido literal como estrategias de contención y atracción no estén, no estén siendo orientadas de forma adecuada. Y por el contrario, también se habla de estrategias activas cuando se desarrolla una búsqueda activa por parte de recursos en el terreno. Entonces, la realidad es que a veces estas diferencias no van a estar tan claras y no va a pasar con frecuencias que, que las técnicas sean clasificadas como pasivas porque pues tienen también un desarrollo de todos sus componentes, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello sucede cuando tenemos varios recursos desplegados en puestos de búsqueda, en puestos de rescate, y todos estos recursos, cuando consiguen tener a la persona desaparecida a la vista, pues acuden a su encuentro, ¿no? Y otro ejemplo se da cuando una de las técnicas de la estrategia de atracción, que en un principio formaba parte de estrategias pasivas, se presupone que están pensadas para que sea el sujeto el que acuda hacia los buscadores, cuando
cuando pues la realidad es, muchas veces la persona que está desaparecida se encuentra limitada por, pues no sé, pueden ser por muchos motivos, ¿no? Ya habíamos hablado de ciertos factores que incluso predisponen a esta persona, ¿no? Entonces, muchas veces la palabra atracción únicamente se va a utilizar en el sentido de llamar la atención del sujeto. Y como en aquellos casos en que una persona se mueve, pero en que una persona no se mueve, pero sí es capaz de responder mediante gritos o mediante esfuerzos de atracción visual o algún estímulo sonoro, pues van a ser empleados todas estas posibilidades por los buscadores y ellos van a ser quienes se desplacen hacia la víctima o hacia la persona que en este momento se encuentre perdida. Entonces, en este momento lo que están desarrollando es una búsqueda activa, ¿ok? Y es cuando encontramos una clasificación, ¿ok? Dentro de estas estrategias, ¿qué son las estrategias pasivas o indirectas y las estrategias activas o directas? Vi que alguien encendió su cámara, no sé si iban a hacer uso de la palabra. Si alguien tuviera alguna duda o eso, pueden activar su micrófono, hacer uso de la voz o nos pueden escribir en el chat. Gracias. Ok, bueno, No, me parece que sí. adelante. Gracias. Gracias, maestra. Entonces, vamos a continuar con las estrategias pasivas. Bueno, ya sabemos que la investigación, por ejemplo, es una estrategia que va a ayudar para la operación de búsqueda y del salvamento, ¿no? Entonces, durante la investigación podemos hacer uso de distintas técnicas. Podemos realizar, por ejemplo, un cuestionario, que este se le conoce como cuestionario inicial de la persona desaparecida. Y en ese cuestionario, bueno, nos va a funcionar como una herramienta para facilitar una primera recogida de datos sobre la información aportada por la persona que está alertando y para garantizar que ninguna información crítica, información importante sea pasada por alto. Entonces, este cuestionario inicial va a reunir toda la información posible en información mínima, ¿no? Que sea de vital importancia y que contenga, pues, los datos suficientes para poder iniciar de manera rápida, de manera pronta, una operación de búsqueda. En realidad, este cuestionario inicial va a ser como una versión muy pequeña de un cuestionario que se conoce como cuestionario de la persona desaparecida. Y bueno, este es muy extenso, pero se necesita, para poder llenarlo, para poder formularlo, se necesita disponer de una cantidad muy grande de tiempo para completarlo. Y de hecho se va rellenando durante la investigación de una persona que está desaparecida. También se puede realizar un cuestionario de la persona desaparecida que es que esté destinado a recopilar información coherente sobre esta persona que está perdida y que va a proporcionar al mismo tiempo datos respecto a la planificación y datos de la búsqueda que se requieren para poder gestionar, para poder llevar a cabo de manera efectiva la búsqueda y el salvamento, ¿no? De esta persona. Y se utiliza también como un apoyo en otras técnicas de estrategias de investigación. Entonces, este punto resulta muy importante porque va a haber incluso secciones del cuestionario que nos hablen sobre esta persona en la que haya que hacer, en la que sea necesario hacer bueno, describir, por ejemplo, información general de la persona que está desaparecida, una descripción física, el mencionar cómo iba vestido la última vez que se le vio, mencionar algún detalle sobre el incidente, hablando de desastres, mencionar cuál fue su participación dentro de este desastre, cómo es que se vio afectado, tal vez mencionar o hacer una descripción muy corta de su experiencia, mencionar la salud física que tenía el sujeto, hacer mención de, por ejemplo, si tenía alguna discapacidad visual, auditiva, de cualquier tipo, ¿ok?
bueno, también nos habla de el confinamiento o la contención y de la atracción, ¿ok? Bueno, el confinamiento o la atracción nos hace referencia a que, ¿cómo decirlo? Bueno, en realidad es como otra estrategia de búsqueda, pero esta va a intentar limitar un área en la que va a ser posible que la persona, la víctima a la que estemos buscando, pueda desplazarse sin ser detectado, ¿no? Sin ser visto o que hasta el momento no haya sido así. Y esto obviamente con la intención de verificar que la persona pues no ha traspasado ciertos límites del área de búsqueda deseada y obviamente esta área de búsqueda se puede ir reduciendo al mismo tiempo que se explora. Esta contención tiene un sentido muy, muy amplio y algunos son, por ejemplo, que la persona desaparecida no abandone el área de búsqueda, saber si la persona todavía se encuentra en el área o se encuentra afuera, evitar que esta área en la que se está buscando se contamine, continuar obteniendo información sobre la persona desaparecida. Entonces, pues tiene muchos objetivos que pueden apoyar durante la investigación. También esta misma estrategia puede evitar que se colapsen ciertos accesos a un área de búsqueda, ya sea porque hay mucha afluencia de personal o de personas externas, ¿no? Desconocidos que no tienen nada que ver con la situación, que pues en una situación de desastre un lugar donde justamente hay mucha afluencia, pues suele ser algo común, ¿no? Entonces, de esta manera se puede contener la situación. El otro es, hablábamos de la atracción, ¿ok? Entonces, la atracción nos habla de otra estrategia, pero, bueno, que también es pasiva, pero que tiene como finalidad poder estimular a que la persona desaparecida encuentre a los buscadores. Entonces, en esta los recursos van a estar ubicados en un punto fijo, es decir, ninguno de los colaboradores ni los trabajadores, los rescatistas, quienes estén buscando, se van a desplazar por el terreno de búsqueda. ¿Ok? Entonces, más bien van a estar como todo el tiempo haciendo una valoración de la movilidad, van a estar valorando la respuesta, van a valorar si el sujeto es móvil, van a valorar si el sujeto, la persona desaparecida, es capaz de responder. Entonces, en teoría, esta estrategia se trata de buscar atraer la atención, como ya habíamos mencionado en un punto antes, atraer la atención de la persona que está desaparecida y que sea esta persona la que atraiga cuando se le encuentre. Bien, entonces se utiliza cuando una persona, cuando el sujeto, pues se califica como alguien que está inmóvil, pero que es capaz de responder a ciertos estímulos, cuando es capaz de responder alguna pregunta, cuando es capaz de reaccionar a algo, a algún estímulo externo. Bien, un ejemplo de ello, por ejemplo, es la atracción por sonido, que es una técnica de la estrategia. Por ejemplo, llamar al sujeto por medio de un silbato, llamarlo gritando su nombre, utilizando alguna fuente de sonido. Bien, bueno, como decía, ¿no? Un claxon, un silbato, señales de vehículos de emergencia, algún dispositivo como un megáfono, bocinas, cualquier objeto material que emita sonido, pues se puede utilizar para realizar un estímulo y buscar que esta persona pues responda y pueda ser atraída, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de otras estrategias que son las activas o las directas. Por ejemplo, la estrategia de búsqueda tipo 1, que es la búsqueda rápida, en esta, bueno, esta es utilizada como en una fase inicial, ¿no? En esta se va a hacer un reconocimiento muy rápido que nos va a permitir comprobar y verificar si la persona a la que se está buscando se encuentra alrededor o se encuentra a lo largo de las rutas
que hay de desplazamiento en la zona, ¿no? Si se encuentra cerca de algún elemento geográfico, si se encuentra cerca de ubicaciones en donde haya una muy alta probabilidad de que se encuentre, porque también es un punto que hay que considerar, ¿no? Posibilidades de alta, bueno, que haya una alta posibilidad de que se encuentre en ese lugar, ya sea por qué tan seguro es, por qué tan conocido era por la víctima. También, de hecho, se le conoce como búsqueda apresurada. Y bueno, según lo que se vaya a buscar o a quien se vaya a buscar, la estrategia rápida se puede dividir en dos grupos, ¿no? Podemos encontrar la búsqueda de elementos lineales o la búsqueda de puntos de interés. ¿Ok? Dependiendo de cuántos sean los recursos con los que se encuentre. También en la búsqueda rápida vamos a encontrar que puede ser ejecutada pues por muchos recursos, ¿no? Se puede utilizar un equipo de búsqueda a pie, se pueden utilizar vehículos a motor, de 4 ruedas, 2 ruedas, se pueden utilizar en este caso perros de búsqueda y rescate, perros de salvamento. También, dependiendo de cuál sea el área en el que se está buscando, se pueden utilizar aeronaves, helicópteros, avionetas. Bueno, más adelante vamos a hablar de algunas tecnologías para la búsqueda, pero pues también se pueden utilizar drones, ¿ok? En algunos casos, si se cuenta con el recurso, pues jinetes a caballo, si son necesarios, por ejemplo, en el caso de un rescate acuático, pues vehículos acuáticos, alguna embarcación neumática y pues cualquier equipo en general que sea técnico y que sea especializado en búsqueda y rescate pues de personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, hablábamos justamente de esta respuesta y esta etapa inicial, ¿no? Mientras estos recursos llevan a cabo pues la tarea para la que están diseñadas lo hagan de manera pronta, le vamos a denominar búsqueda rápida, ¿bien? Y otros recursos del mismo o diferente tipo pueden estar llevando a cabo otro tipo de estrategias, ¿no? Pueden realizarlo de manera simultánea y entonces así se aumentan las probabilidades de que la persona sea, pues sea encontrada más rápido. Ok, otro de ellos es la búsqueda de tipo 2. Ok, bueno, en el caso de la búsqueda de tipo 2 nos dice que es una búsqueda eficiente. Bien, en este caso suelen llamarse así porque cubren mucho espacio, cubren grandes áreas geográficas y lo hacen de manera rápida y lo hacen con menos recursos, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo siempre depende de la cantidad de insumos con los que contamos, la cantidad de personas, eh, los recursos. Entonces, si lo podemos decir de otra manera, el objetivo de este tipo de búsqueda es conseguir un aumento en la probabilidad de éxito, que ahorita vamos a hablar un poquito del éxito en una búsqueda, cuando hablemos de la teoría de la búsqueda, en un lugar en el que se quiera o en el que se pueda realizar justamente esta búsqueda minuciosa, ¿no? Va a haber muchos factores que determinen y que impidan y que limiten esta búsqueda o que lo hagan al menos en ciertos segmentos específicos, pero pues ya se hablaría de la composición del terreno, situaciones climatológicas y demás, ¿no? La desventaja, pues va a ser que es una menor cobertura en cada uno de los segmentos, ¿no? Sí va a ser eficiente en el sentido de que se va a tratar de hacer más, pero va a ser menos minuciosa, es decir, va a ser menos cuidadosa. Bueno, y la contraparte, pues es que el beneficio va a ser que se va a permitir cubrir un área muy extensa en poco tiempo, ¿no? Entonces son como dos caras que se tienen que ver y que se pueden considerar al momento de buscar alguna estrategia para buscar a una persona. Dentro de ello, pues nuevamente encontramos ciertas técnicas de búsqueda eficiente, como una clasificación
de estas técnicas, por ejemplo, se le conoce como batidas sonoras y batidas visuales, que son cuadrículas que realizan para poder llevar a cabo pues una búsqueda, ¿no? Bueno, eso respecto a la búsqueda del tipo 2. Posteriormente tenemos la búsqueda del tipo 3, que se le conoce como búsqueda minuciosa. Bueno, en este caso sí va a haber algunas búsquedas que alcancen una etapa en que las estrategias de esta fase de respuesta inicial y las estrategias de la fase de búsqueda que se planifica, pues se puedan llevar a cabo hasta este momento en que pues ya se pueden realizar de manera minuciosa. Entonces, si no se ha tenido éxito, si no se ha encontrado a la persona desaparecida, pues se puede seguir buscando y se puede hacer cada vez de manera más detallada. Y bueno, otro punto es que puede ser necesario que entonces se realice una búsqueda más exhaustiva de todas las áreas que ya se revisaron, pero pues se puede enfocar, por ejemplo, en áreas que tengan una probabilidad más alta de que la persona se encuentre en ellas, ¿no? Entonces, esta situación va a conllevar a que normalmente haya un paso a una estrategia de búsqueda más exacta, como lo dice, más minuciosa, en donde se van a emplear técnicas nuevas. Por ejemplo, hablábamos de la batida, ¿no? Pues es una técnica de búsqueda por cuadrícula y en este caso se utilizan como técnicas mejoradas de las anteriores, ¿no? Como decía, métodos pues, más objetivos. Y al final, la finalidad de esta estrategia, pues, va a ser maximizar, va a ser aumentar las posibilidades de que haya la detección, si no de la persona que está desaparecida, de un indicio o del sujeto en alguno de los segmentos específicos, ¿no? Esto, pues, es básicamente lo mismo que maximizar la probabilidad de éxito, como ahorita lo vamos a ver en teoría de la búsqueda, pues añadiendo más y más y más esfuerzo en cada uno de los segmentos en los que se está buscando, ¿vale? También tenemos la búsqueda tipo, ¿en cuál voy? ¿En la 4? Ajá. En la búsqueda tipo 4 que nos habla de la búsqueda de evidencias. Bien. En este caso, esta estrategia nos habla de técnicas diferentes que se van a referir a buscar evidencias, ¿no? Entonces, la búsqueda de evidencias nos va a hablar de que en las tareas se van a reflejar ciertas características en las que se tiene que realizar un desplazamiento de la trayectoria que sea más específico en el territorio, ¿no? Incluso las personas, bueno, cuando se realiza por medio de personas, que se realiza con personas físicas, los buscadores pueden realizar este tipo de búsqueda, este tipo de inspección con ayuda de las manos y las rodillas apoyadas en el suelo, porque de esta manera pues pueden tener un contacto más directo con el suelo, pueden hacer una mejor delimitación de líneas, de cuadrículas que se hayan formado para realizar esta búsqueda y pues básicamente realizan una separación entre ellos como de hombro a hombro, ¿no? Entonces suele ser como más efectiva, ¿bien? Pues sí, este tipo de técnicas suelen utilizarse en apoyo de ciertas dependencias o de cuerpos, digamos, policiales especializados en investigación y en búsqueda de víctimas de personas desaparecidas. Bien. Eh, ah, ah, ok. Bueno, aquí, aquí estaban todos los tipos de estrategias, ¿no? Investigación, que ya hablamos de que en esta parte se hacen algunos cuestionarios, el confinamiento para delimitar el acceso, el ingreso, la salida,
la atracción, si la persona no tiene movilidad, pero de alguna forma se encuentra responsiva, ¿ok? Y los tipos de estrategias, dependiendo de el estadio, dependiendo del punto en el que se encuentre la investigación y cuánto tiempo haya pasado de que la víctima desapareció y obviamente lo que se requiera, ¿no? Si estamos buscando la víctima, si estamos buscando indicios, ¿ok? Vale, bueno, aquí tenemos ahora la teoría de la búsqueda. Nos dice que la teoría de la búsqueda es el objetivo de la planificación de una operación de búsqueda y salvamento, es desplegar los recursos disponibles de la forma más efectiva, de manera que se maximicen las probabilidades de encontrar al sujeto en el menor tiempo posible. Bien, entonces, como ya mencionamos un poquito antes, el objetivo de planificar una operación de búsqueda, la finalidad de planificar acciones de salvamento, pues va a ser desplegar todos los recursos que se tengan disponibles y hacerlo de la manera más efectiva posible, ¿no? Esto con la intención de aumentar la probabilidad de encontrar a la persona que está perdida en el menor tiempo posible para aumentar la probabilidad de que se encuentre con vida. Entonces, toda esta probabilidad de encontrar a un sujeto va a equivaler a un concepto que se utiliza en esta teoría de la búsqueda, que se le conoce como probabilidad de éxito. ¿Okay? Y ahorita, bueno, más adelante hay una fórmula que se utiliza en la teoría de la búsqueda para referirnos pues a justamente todos estos términos que nos refieren cómo se hace más efectiva una búsqueda. Pero pues hay que mencionar que la teoría de la búsqueda tiene o tuvo sus raíces durante la Segunda Guerra Mundial, que justamente bueno, comenzó a formar parte de las disciplinas que se denominaban pues para realizar trabajos, llevar a cabo tareas de investigación durante las operaciones. Y entonces el objetivo de toda esta investigación de operaciones, pues era encontrar la forma más eficiente, la forma más segura de llevar a cabo operaciones en contra pues del oponente, ¿no? Actualmente, la investigación de ciertas operaciones o la investigación operativa, no, la investigación operativa o investigación operacional, ajá, pues es una disciplina que básicamente consiste en poder utilizar métodos matemáticos, en poder utilizar estadística, en poder utilizar ciertos algoritmos con la intención, con el objeto de realizar un proceso correcto de toma de decisiones. Entonces, frecuentemente vamos a tratar y vamos a hablar del estudio de sistemas para poder mejorar, para poder optimizar el funcionamiento pues de ciertas maniobras y ciertas técnicas. Y la investigación de estas operaciones, al final de cuentas, va a permitir que se pueda hacer un análisis de todas las decisiones, ¿no? Que se tomen, obviamente teniendo en cuenta que, no sé, por ejemplo, si hay una escasez de recursos, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos limita, qué es lo que no hay, y con eso o a través de todas estas observaciones, poder determinar cómo se puede optimizar un objetivo definido, ¿vale? Entonces, bueno, hablábamos en este caso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en donde se trataba de hacer un gran esfuerzo para poder desarrollar, para poder aplicar justamente esta teoría de la búsqueda y que se aplicaba, por ejemplo, en el mar, cuando se tenía la necesidad de detectar ciertos submarinos alemanes y también cuando querían recuperar supervivientes, cuando había el hundimiento de algún barco o cuando se derribaba a algún pues a alguien en un avión, ¿bien? Entonces, bueno, esa es la teoría de la búsqueda. ¿Ok? Entonces, vamos a tener estos 3 puntos, ¿ok? Bueno, es necesario que mencionemos que
el objetivo de poder planificar toda esta operación, pues es hacerlo de forma objetiva, ¿no? Y la probabilidad de encontrar a una persona va a depender meramente de esto. Entonces, va a equivaler a este concepto que utilizamos y que llamamos probabilidad de éxito. Y el objetivo de la planificación de una víctima para poder encontrar a la persona que está desaparecida se puede expresar en términos matemáticos a través de esta fórmula que pues se representa como, bueno, POS en realidad está en inglés, todas son mnemotecnias en inglés, ¿no? POS significa probabilidad del éxito, que es igual a la probabilidad del área por la probabilidad de detección, ¿ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, son conceptos que están ampliamente relacionados y parece una fórmula muy sencilla, pero en realidad, pues, representa un proceso de elaboración que tiene detrás y que va a llegar a determinar la probabilidad de área y la probabilidad de detección y a través de estos datos, pues, terminar obteniendo una probabilidad de éxito, ¿no? Y a grandes rasgos, pues hay un proceso muy, muy grande. Hay algunos puntos dentro de esta teoría de la búsqueda, como por ejemplo hay que hablar de marcar el punto de planificación inicial, se requiere hacer una determinación del área de búsqueda, con ello pues se utilizan ciertos métodos de determinación de áreas, se tiene que llevar a cabo un análisis de escenarios, se tiene que dividir el área de búsqueda en ciertas regiones, ¿no? Esto se hace en base a diferentes escenarios, diferentes posibilidades o incluso dependiendo del terreno que, bueno, con técnicas o métodos que puedan facilitar la labor del personal de rescate y facilitar la planificación. ¿Qué más? Pues también es necesario asignar los valores, pues los valores de la probabilidad de el área. La probabilidad del área se hace mediante métodos de consenso y se tienen que dividir las regiones de planificación en segmentos de búsqueda. Esto se hace, pues se hace en base a que sus límites sean fáciles o que sean capaces de identificar por los buscadores que se encuentran en el terreno y facilitar, obviamente, las labores de búsqueda, ¿no? Tampoco se busca o se espera, se quiere que esto sea como un método muy complejo porque tiene que ser entendido de la manera más sencilla para que la persona pues pueda ser ayudada más pronto, ¿no? Se asignan muchos valores. Por ejemplo, se hace una utilización de una teoría formal de búsqueda y con esta lo que se quiere es obtener una probabilidad de éxito más alta, buscando que esté basada en todos los análisis de probabilidades que se tienen antes. Bien, entonces se asignan, como ya mencioné, se asignan valores pues de absolutamente todo. Y así como se tiene una planificación inicial, también se tiene un punto de avistamiento, se tiene una posición última conocida, se debe llevar a un cierre. Entonces son muchos, muchos, muchos los procesos que requiere toda esta planificación. Bien. Ay, ¿me salí? No. Ok. Bueno, estos son algunos, como mencionaba, marcar el punto de planificación inicial, determinar el área de búsqueda, llevar a cabo un análisis de escenarios, dividir el área de búsqueda en regiones de planificación, asignar valores de probabilidad de área a regiones de planificación, dividir regiones de planificación en segmentos de búsqueda, asignar valores y asignar valores de PDN, que mencionaba que es la densidad de probabilidades de cada segmento de búsqueda.
bueno, algo de lo que podemos hablar es el área de búsqueda, ya que se tiene identificado en el mapa un punto de planificación inicial, que es justamente el primer punto que tenemos ahí. Se tiene que determinar un área de búsqueda y se tienen que determinar sus límites. Y esto pues se tiene que hacer de manera adecuada, se tiene que hacer de forma escalonada, se tienen que usar métodos teórico, estadístico, subjetivo y deductivo. Entonces, por ejemplo, si la persona lleva muchas horas desaparecido y el área de búsqueda determinada por el método teórico va a ser mayor que el área de búsqueda determinada por un método estadístico, pues se va a utilizar el que sea más eficiente en cuestión de estadística, en cuestión de probabilidad. Entonces, pues conlleva incluso muchas otras técnicas. Bien. ¿Qué tenemos posteriormente? Bueno, tenemos ahora seguridad y prevención. Nos dice que la seguridad como función del riesgo es un concepto complejo, multidimensional y multidisciplinar. En la búsqueda al nivel alcanzado dependerá de diversos factores, entre los que se encuentran la formación en este campo de los profesionistas, los participantes y la organización, el entorno, las condiciones climáticas y orográficas. Bueno, la seguridad tenemos que tiene como objetivo brindar protección a todos los que intervienen e incluso a las personas que, aunque no están relacionadas, pueden verse implicadas al momento de la búsqueda, ¿no? Y obviamente también buscar la seguridad de la persona que está desaparecida. Bueno, el término seguridad cubre en sí, digamos, muchos aspectos, pero en este momento vamos a tratar de centrarnos en la seguridad como la gestión de todo el riesgo frente al que podemos encontrar lesiones, ante el que podemos encontrar perjuicios físicos, psicológicos, más allá de los que haya ocasionado el desastre en el que estemos envueltos o del que estemos hablando, ¿no? Hay que hablar de un enfoque cercano, incluso a la prevención de riesgos, que hasta cierto punto pueden ser, digamos, los laborales, ¿no? No tanto de manera proactiva, sino preventiva, como de gestión de una situación o en cierta medida incluso reactivas. Entonces, bueno, hay que mencionar que hay que entender que la seguridad pues está definida por muchos autores como una necesidad, ¿no? Nos dicen que hay quienes nos dicen que también la seguridad es una actitud, pero en realidad, pues tenemos que decir que está ciertamente unida al término riesgo, ¿no? Hablar de seguridad siempre va a ser hablar de riesgo. A más seguridad va a haber menor riesgo. Entonces, pues de manera general, podríamos decir que en la práctica depende de la visión de cada persona, ¿no? La visión que cada una de las víctimas o incluso cada una de las personas que está apoyando en la búsqueda le pueda otorgar. Y podemos encontrar entonces que la seguridad para cada individuo, para cada persona, va a tener dos dimensiones muy claras, ¿no? Va a tener una dimensión objetiva y una dimensión objetiva, como se ve ahí en la imagen. Y esto pues no va a ser visible en las apreciaciones distintas a una situación vista por diferentes personas. Nos dice esta bidimensionalidad obliga a los profesionales y organizaciones a formarse y prestar máxima atención a este tema para así poder mantener a todo el personal en un nivel de seguridad aceptable con criterios uniformes. Entonces, hay que hablar también de que en las búsquedas, durante la búsqueda de una persona, la carga emocional y una sensación de necesitar una respuesta por parte de quienes están interviniendo pueden distorsionar
de alguna manera la visión objetiva que se tenga sobre la seguridad. Entonces la pueden desviar hasta una visión muy objetiva que minimiza la apreciación, que minimiza la valoración de todos los riesgos propios, los riesgos potenciales, los riesgos latentes que hay en el lugar, ¿no? Entonces, ya hablando sobre esta línea, en la misma línea de cualquiera de las actuaciones de personal de rescate, de personal de emergencias, vamos a encontrar que hay una autopercepción que es muy importante para todos los que se vean involucrados durante la búsqueda y el salvamento de una persona desaparecida y más aún pues en un desastre, ¿no? Entonces, pues lo que podemos hacer respecto a seguridad y prevención es imaginar o asumir hasta cierto punto que vamos a encontrar, por ejemplo, lesiones, que vamos a encontrar pérdidas humanas, que vamos a encontrar que hay un alto riesgo de que las cosas salgan mal. Entonces, esto es como una visión muy amplia que nos va a otorgar la posibilidad de ver todas las variables y todas las posibilidades que vamos a encontrar pues dentro de nuestro entorno, ¿no? Que al final del día el entorno va mucho más allá de la geografía y la orografía, ¿no? Hablando de un desastre, pues vamos a ver que va a haber peligros que amenazan no nada más la actividad, sino el actuar y el control de las personas. ¿Okay? Y de igual manera en el entorno, pues va a haber, digamos, en ciertas ocasiones, incluso riesgos antrópicos, que son los posibles riesgos que la actividad humana genera, ¿no? Entre ellos, pues podemos encontrar, por ejemplo, carreteras, líneas férreas, cuando hay un accidente en el tráfico, eh, por ejemplo, infraestructura de riesgos, cuando hay zonas antiguas o, por ejemplo, en minas con pozos de ventilación, líneas eléctricas, edificios que estén en ruinas, de nuevo, estructuras colapsadas, pozos agrícolas, desagües que no tengan que tengan mal mantenimiento, en general cualquier estructura que no tenga un adecuado mantenimiento, pues terminan convirtiéndose en puntos que resultan un riesgo, ¿no? Y que están dados por ciertos comportamientos antisociales. Ok, bueno, aquí tenemos la aplicación de tecnologías. Ya había mencionado un poquito antes, por ejemplo, el uso de drones, ¿no? Aquí hay que hablar de que hay algunas herramientas gratuitas que pueden ser empleadas para ayudar en la planificación y en la gestión de una búsqueda, ¿ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay programas de visualización cartográfica como lo son Google Earth Pro, hay softwares como el Garmin Basecamp, eh, hay sistemas de información geográfica. Actualmente hay dispositivos que ya cuentan con la posibilidad de descargar o de tener en su sistema cartografía que sea de descarga libre. También hay aplicaciones para dispositivos móviles y que de igual manera son gratuitas, que nos permiten realizar una visualización cartográfica y también poder llevar a cabo una navegación GPS, como lo son algunas como Orux Maps y Posición GPS, son algunas de ellas. Eh, pero bueno, respecto a esto hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Porque para aquellos incidentes que están ubicados en áreas en las que no se disponga de una cobertura, pues, ¿cómo lo utilizamos, no? Entonces, hay que considerar otro tipo de tecnologías que nos lleven a poder adentrarnos dentro de el estudio, dentro de la búsqueda de cada caso en particular, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que cuando se tienen estos insumos, cuando se tiene la posibilidad, cuando se tienen las herramientas y los recursos, pues es muy interesante
combinar la potencia, poder combinar las posibilidades y las capacidades que brindan ciertos softwares, ciertos dispositivos, para pues poder trabajar de la mano con personas físicas, ¿no? Pues resulta muy interesante. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, estas son unas imágenes del Google Earth Pro. Estos son algunos ejemplos de los beneficios que esta aplicación nos puede generar, que nos puede brindar durante la planificación y la gestión de una búsqueda, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues es una visión de un área en 3D. Entonces, está increíble porque queda como muy clara cuál es la diferencia y cuál es la importancia de poder trabajar con programas que muestren una visualización en 3D, ¿no? Y más aún si lo hacen en tiempo real, si lo hacen en vivo. Pues está genial. También hay aquí, que está aquí, pues hay que hablar de posibilidad de añadir superposiciones de una imagen para lograr mejorar la información que se tiene sobre el lugar, sobre el terreno en el que se está investigando. Entonces, sobre ese, pues se puede colocar mucha información, ¿no? De igual manera, se pueden hacer superposiciones de una imagen en satélite y lo que se puede sobreponer, pues es ya sea información que está proporcionada, creada a partir de los mismos mapas de la región que digan qué rutas hay, qué caminos. Entonces, se utilizan todas estas imágenes para añadir capas que complementan o que con viñetas desplegan incluso campos que se pueden editar o que se pueden configurar, que se pueden estudiar y que se utilizan para ampliar la información que se tiene para poder realizar pues una búsqueda, ¿no? En estos casos, pues igualmente vemos imágenes donde esta, por ejemplo, tiene encima, la imagen del mapa tiene sobrepuesta una capa de carreteras con puntos kilométricos. Y eso es incluso muy importante y es algo, una herramienta muy especial cuando se tienen que determinar y cuando se tienen que delimitar ciertas distancias, ¿vale? Creo que tengo otra. Ajá. Bueno, bueno, así como se pueden realizar superposiciones, también se pueden delimitar áreas de búsqueda, se pueden dibujar anillos en forma de, como para realizar un método estadístico y se pueden hacer divisiones por regiones en las que las mismas personas que están buscando puedan realizar una planificación. De igual manera, pues va a haber información que se puede obtener y que se puede visualizar a través de esta cartografía y que va a estar mucho más actualizada que información que aparece en mapas que sean impresos en papel, que bueno, actualmente constituye una queja muy habitual entre personas que realizan, por ejemplo, montañismo, entre personas que se dedican a esto, ¿no? A planificadores, gestores de recursos que participan en una búsqueda. Justamente se quejan de la desactualización de los mapas en papel, porque hay elementos que no aparecen, hay caminos que ya se cerraron y que en el mapa siguen apareciendo, hay a lo mejor, no sé, carreteras que se construyeron apenas y que en el mapa, pues, evidentemente no están actualizados, ¿no? ¿Cómo actualizas una impresión? Pues está un poquito complicado. Entonces, bueno, estas imágenes son una imagen una vista superior de un mapa de papel en el que aparece pues una localidad, pero lo que se quiere ejemplificar aquí es que pues no es lo mismo ver la imagen en papel que poder verla en 3D, ¿no? Entonces, a pesar de que sí es una imagen digitalizada, a pesar de que sí es material que en algún momento requirió
apoyo de herramientas tecnológicas, para este momento pues ya puede considerarse incluso obsoleto, ¿no? Porque ya no se observa el crecimiento, ni siquiera el crecimiento urbanístico que hay en realidad en esta zona. eh, pues en pocas palabras no está actualizado como tal, ¿no? Y, bueno, en realidad es por eso que ya contamos hoy en día con ciertos sistemas de información geográfica, los SIG, que son aplicaciones que se utilizan en operaciones de búsqueda y de salvamento y que son, pues de ellos dependen, dependen mucho de la habilidad y el entrenamiento de las personas que los operan y que los manejan, ¿no? Y justamente uno de los problemas para implantar el uso de los sistemas de información geográficos suele ser que su costo, el costo de las licencias para poder utilizar todos estos programas de pago, pues suele ser un poquito elevado, ¿no? Encontré por ahí la cifra bueno, una licencia de uso para un solo operador y un solo ordenador puede llegar a costar aproximadamente 5,000 euros. Entonces, es muchísimo y llegan a ser sistemas y llegan a ser softwares en los que es complicado invertir, ¿no? Las fiscalías, los departamentos de búsqueda, pues muchas veces no cuentan con este material que ayudaría muchísimo en la colaboración, en la investigación de pues de todas las técnicas de búsqueda y de salvamento de personas desaparecidas, pero pues para todo hay alternativas, ¿no? Y siempre se puede buscar una mejor opción. Obviamente hay algunos sistemas que encontramos que tienen descarga libre, sistemas de información geográfica que son gratuitos y que pues tienen un código abierto. Bien. Ya nada más para terminar, hay que hablar de algunos datos. Vamos a encontrar que durante la búsqueda es importante mencionar datos como datos vectoriales, como son los puntos, las líneas, los polígonos, algunos datos, bueno, hablando de cuando utilizamos un dispositivo tecnológico, una herramienta tecnológica, datos se les conoce como datos raster, que se les conoce como mallas de celdas o píxeles, ¿no? Que hasta cierto punto también pueden resultar en una limitante. Y bueno, estos sistemas de información geográficos, si se comparan, nos van a aportar una gran ventaja, como la posibilidad de disponer un número más grande de datos, una cantidad de datos más actualizados, más precisos, con los que se pueden trabajar, con los que se pueden hacer consultas, se pueden hacer análisis. Otra ventaja es que nos van a dar la posibilidad de visualizar datos en capas que podemos activar y desactivar según sean las necesidades, ¿no? Así como puedo tener todos estos terrenos en vistas distintas, puedo sobreponer una imagen sobre otra y eso pues me brinda una imagen más precisa para poder delimitar las áreas de búsqueda o para poder imaginar un rango, ¿no? En el que podríamos encontrar a la víctima. Y pues bueno, eso, eh, eso con respecto a herramientas tecnológicas. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.